Bueno, muchachos, buenas tardes para todos. Entonces, el tema que vamos a trabajar la tarde de hoy es determinación de la capacidad. Ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de trabajar lo que son pronósticos de la demanda. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es determinar en función de esos pronósticos cuál es la capacidad que tiene la planta para producir en ese caso la demanda que estamos pronosticando. Dentro de esas estrategias de capacidad, pues como ya nosotros mencionamos anteriormente, ese análisis de la demanda nos permite establecer cuándo, dónde, cuánta demanda nosotros vamos a tener acerca de cierto producto, de cierto servicio, si la empresa cuenta con la capacidad que se necesita para satisfacer esa demanda, si esa capacidad es adecuada o si nosotros podemos aumentarla, mejorarla o qué otras alternativas de capacidad debemos tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, por eso el análisis de la demanda es muy importante a la hora de establecer la capacidad de la planta. Importante también en tener en cuenta la rentabilidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese análisis de la demanda que nosotros hagamos, ¿sí? Podemos establecer si realmente la empresa tiene la capacidad de cumplir ese punto de equilibrio para empezar a obtener ganancias o si por el contrario la capacidad de la planta no da y precisamente lo que vamos a incurrir es en pérdidas. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta también la rentabilidad, aunque nosotros no vamos a enfocarnos en este análisis, sí, pero es importante tenerlo en cuenta también dentro del análisis de la demanda y de capacidad de la planta, ¿sí? Si estamos en capacidad de responder a esa demanda y si esa demanda que nosotros tenemos de producto realmente nos lleva a obtener un punto de equilibrio que desencadenen unas ganancias para la empresa. Entonces, en este caso también es importante tener en cuenta la rentabilidad. Pero, ¿qué es la capacidad? Como tal, ¿de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la capacidad? La capacidad hace referencia al potencial que puede tener un trabajador, una máquina, un proceso, una planta, un centro de trabajo, para poder fabricar cierta cantidad de productos en un tiempo establecido. Entonces es muy importante tener en cuenta que la capacidad se mide también en función del tiempo. Cuando nosotros tenemos de pronto un proceso que tiene diferentes operaciones o diferentes actividades, es importante tener en cuenta que pueden existir procesos que limitan la capacidad de ese proceso. Pueden existir operaciones que limiten esa capacidad. Cuando existen esas operaciones, vamos a hablar de que existen cuellos de botella, ¿sí? Cuellos de botella que están limitando la capacidad de la planta. Entonces, es importante tener en cuenta que la capacidad de la planta hace referencia a esa tasa de producción máxima de un proceso o de un sistema. ¿Qué tanta capacidad tenemos nosotros para poder fabricar o para poder producir determinada cantidad de productos en una unidad de tiempo? Existen varios tipos de capacidad que nosotros vamos a trabajar en este caso. Una es la capacidad de diseño o la capacidad teórica, y esa capacidad va enfocada precisamente a esa tasa máxima de producción de un proceso para el cual está diseñado, es decir, al máximo, la máxima tasa de producción para la que está diseñada el proceso, ¿sí? Por eso se denomina capacidad de diseño o teórica. En teoría, ¿cuánto puede producir o cuántas unidades se pueden producir en determinado tiempo? La capacidad efectiva es esa capacidad que puede lograr la planta o el proceso como tal
como máximo teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta, ¿sí? Una cosa es la capacidad para la que está diseñado el proceso y otra la capacidad que logra la empresa con los recursos que tiene o que máximo puede lograr con los recursos que tiene. Puede llegar a cumplir o que puede llegar a lograr. Y la capacidad real o utilizada también se denomina, es lo que se produce, básicamente. Es lo que se logra producir en el proceso. Entonces tenemos tres capacidades que son importantes de analizar dentro del proceso. Y adicional a esos tres tipos de capacidad, hay dos indicadores de capacidad. Esos indicadores me van a decir si la planta o si el proceso está utilizado o sobreutilizado, o si la planta tiene un nivel de subocupación o sobreocupación, que también es importante tener en cuenta. Entonces, esos dos indicadores de capacidad son el indicador de utilización, que en este caso hace referencia a la capacidad utilizada o la capacidad real, dividida en la capacidad de diseño o la capacidad teórica. ¿Cuánto porcentaje estamos utilizando en ese caso de la planta? Y el indicador de eficiencia, que es la capacidad utilizada o capacidad real dividida en la capacidad efectiva, ¿sí? ¿Qué tanta eficiencia tiene el proceso? Entonces son dos indicadores que van de la mano con los tipos de capacidad. Importante tener en cuenta también que dentro de esta planeación de la capacidad podemos decir que se puede dividir en tres etapas, ¿sí? O la tenemos dividida en tres etapas. Estamos hablando de un sistema de planeación y decisión de la capacidad. Esto involucra que llevemos una secuencia de actividades que se encuentran enlazadas una tras otra. La primera etapa habla del análisis de la demanda, que fue lo que nosotros ya vimos. Vimos diferentes tipos de pronósticos que se pueden utilizar para hacer pronóstico de la demanda. Y ya vimos que es necesario hacer un pronóstico para poder saber o anticiparnos a lo que el mercado nos está pidiendo. La segunda etapa, que es la determinación de la capacidad de producción, que es donde estamos, determinar cuál es la capacidad real de esa planta o de mi proceso en cuanto a unidades producidas por determinado tiempo. Y la tercera etapa, que va enfocada al cálculo de los factores de producción, que ya nosotros más adelante en algunas de las clases vamos a ver cuáles son esos factores de producción. Entonces, como les comentaba en la primera etapa, ya nosotros vimos esos pronósticos o esas previsiones de la demanda tanto a corto como a largo plazo, cuáles son esas herramientas que se ajustan más de acuerdo al tipo de producto que nosotros estamos manejando y al tipo de producción que maneja la empresa. La segunda etapa, que es la determinación de la capacidad, es importante también tener en cuenta que dentro de esa determinación de la capacidad se pueden elegir algunas políticas que ya se encuentran establecidas desde el punto de vista de producción. La primera de ellas es determinar si la capacidad va a variar con la demanda o va a estar variando en función de la demanda, si la capacidad va a ser igual a la demanda promedio o si la capacidad va a ser igual a la demanda mínima. En este caso tenemos en estas gráficas unos ejemplos de lo que podría ser el comportamiento de la capacidad en función si es una capacidad que varía con la demanda, ¿sí? Pues va a ser una capacidad
que va a estar variando como su nombre lo indica, va a estar cambiando en función de esa demanda, pero también en función del tiempo. La capacidad igual a la demanda promedio, que en este caso es establecer un nivel de capacidad de acuerdo a la demanda o a un promedio de demanda que se tenga establecido. Y finalmente la capacidad con una demanda mínima, es decir, el valor mínimo de demanda que se pueda tener va a establecer el nivel de la capacidad. Entonces eso depende del tipo de empresa que se esté manejando, del tipo de producto y también de la herramienta que se haya tomado para hacer el pronóstico de la demanda. También es importante tener unos factores técnicos. Dentro de esos factores técnicos para poder establecer la capacidad de la planta y del proceso, es importante tener en cuenta el número de periodos de trabajo, que va en función precisamente de cómo va a trabajar la empresa, si va a trabajar todos los días de la semana, si va a trabajar 5 días a la semana, 6 días, turnos de 8 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas, porque eso también va a influir en la capacidad efectiva. El límite de tiempo suplementario, en este caso si la empresa va a trabajar en función de horas extras o si por el contrario no va a trabajar con estas horas extras, esto también va a influir en la capacidad. Y el nivel de servicio que va enfocado en lo que es la satisfacción de la demanda. Si al final todos estos factores hacen que se pueda llevar a cabo una satisfacción de esa demanda que ya nosotros pronosticamos anteriormente. También es importante tener en cuenta unos factores económicos. Esos factores económicos para poder establecer la capacidad pues van en función de lo que son los costos de las instalaciones. Lógicamente que va a depender pues de la capacidad de producción para poder mirar cuánto cuesta, si de pronto hay que hacer una ampliación, si hay que hacer compra de maquinaria, ¿sí? Para poder aumentar la capacidad de producción, si realmente es necesario aumentar la capacidad de producción o si puede hacer modificaciones a esa capacidad simplemente haciendo una distribución adecuada de la planta, mejorando a través de un proceso de tiempos y movimientos, entre otros. Restricciones financieras. Si estamos hablando del aumento de la capacidad de producción, pues tendremos que hacer, o la empresa tendrá que hacer una inversión. En este caso hay que revisar si realmente esa inversión se puede llevar a cabo o no y lógicamente un plan de crecimiento que va en función de las inversiones que puede realizar la empresa en función de la capacidad y si para ello tiene los medios necesarios para poder hacerlo. Como tercera etapa, como les mencionaba anteriormente, está el cálculo de los factores de producción. Esos factores de producción van enfocados en 3 variables que son propias de la capacidad. Una es el cálculo de la materia prima, es decir, en función de esa capacidad, qué materia prima se necesita para poder llevar a cabo el producto. Número de máquinas, si son suficientes las máquinas para poder elaborar la cantidad de producto que de acuerdo a la capacidad estamos dispuestos a elaborar y qué número de empleados se necesita. Entonces, estos 3 factores de producción los vamos a ver más adelante en las siguientes clases, ¿vale? Por ahora nos vamos a enfocar en lo que es determinar la capacidad y la capacidad de producción en esos 3 tipos de capacidad y sus 2 indicadores de utilización y de eficiencia. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Tenemos en este caso una empresa de lácteos que tiene 3 máquinas envasadoras. Según el catálogo de equipos, las máquinas están en capacidad de depositar 10 litros de líquido por minuto cada una. 10 litros de líquido por minuto. El ingeniero de producción afirma que los equipos trabajan con una eficiencia del 90%.
El mes pasado, en 25 días de trabajo, a razón de 16 horas al día, entregaron un total de 170.500 litros. Se requiere conocer la capacidad teórica o la capacidad de diseño y la capacidad efectiva de los equipos, así como los indicadores de utilización y de eficiencia. Vale, entonces vamos a ver la solución a este ejemplo. Entonces ahí les he resaltado algunos indicadores importantes dentro del enunciado del ejercicio. Tenemos aquí el número de máquinas, que nos está diciendo que son 3 máquinas, ¿cierto? En este caso establece 3 máquinas. El estándar, que son 10 litros por minuto, que está en este caso por máquina, 10 litros por minuto. Se trabaja 25 días al mes, 16 horas al día. Hay una eficiencia del 90% en las máquinas, según lo que dice el ingeniero, y una capacidad real de 170.500. Ahí nos estaba diciendo el ejercicio anteriormente, vamos a devolvernos, que entregaron un total de 170.500 litros. Esa es la capacidad real o lo que está de acuerdo al enunciado, la empresa produce realmente o procesa realmente, ¿cierto? Y nos está diciendo que se requiere conocer capacidad teórica y capacidad efectiva y los dos indicadores. Entonces, en este caso, para poder establecer lo que es la capacidad de diseño o la capacidad teórica, es importante que tengamos en cuenta un factor de homologación. ¿Qué quiere decir ese factor de homologación? El factor de homologación hace referencia a que para poder realizar cualquier cálculo, yo tengo que tener en las mismas unidades todos los datos, ¿sí? Por lo general, ese factor de homologación es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo. Entonces, hay que mirar que hay datos que, por ejemplo, en el caso del estándar, están en minutos, pero en el caso de las horas de trabajo diarias, pues están en días, ¿cierto? Están diciendo que se trabajan 16 horas al día, mientras que el estándar nos dice que son 10 litros por minuto. Entonces yo tengo que transformar estas unidades a horas o a minutos. ¿Qué es lo más recomendable? Pues trabajarlos todos en una unidad. En este caso es mejor trabajarlo en horas. Entonces, para el caso de la capacidad de diseño, la capacidad teórica, lo que vamos a hacer es multiplicar estos elementos para poder establecer cuál es la capacidad que teóricamente tiene, en ese caso, la planta al tener esas 3 máquinas. Entonces vamos a calcular número de máquinas por el estándar. En ese caso son los 10 litros por minuto, pero recuerden que como vamos a pasarlo en este caso al mismo factor de homologación que sería el tiempo, lo vamos a multiplicar por 60. Vamos a multiplicar los días de trabajo por las horas laborales día. ¿Qué tenemos? Tenemos 3 máquinas por 10 litros por minuto por 60 por 25, que son los días al mes, por 16 horas al día. Eso me da 720.000 litros por mes. Esa sería la capacidad para la cual está diseñada la planta, de producir o de procesar 720.000 litros por mes. Ahora, la capacidad efectiva, es decir, la tasa máxima en este caso, que puede procesar o que puede producir en ese caso la planta, está en función precisamente de esos recursos y dice que hay una eficiencia del 90% en las máquinas. ¿Qué quiere decir? Que esa capacidad de diseño,
que son los 720.000 litros, yo los voy a multiplicar por el 90% de la eficiencia para obtener la capacidad efectiva. En este caso me da 648.000 litros por mes. Esa sería la capacidad efectiva, es decir, la tasa máxima que puede llegar a cumplir la empresa en función de esos recursos. ¿Listo? Y pues ya tenemos la capacidad real que el mismo ejercicio nos está diciendo que son 170.500. ¿Ok? Ahora vamos a hallar entonces los indicadores, que son el indicador de utilización. El indicador de utilización es la capacidad real o la capacidad utilizada sobre la capacidad de diseño. La capacidad real fueron 170.500 litros, dividido en 720.000 litros al mes. Eso me da 0,23 y eso es un 23,68%. Ya vamos a poder identificar qué nos quiere decir ese porcentaje. El indicador de eficiencia es la capacidad real sobre la capacidad efectiva. Entonces la capacidad real son los 170.500 litros sobre la capacidad efectiva que son 648.000 litros por mes. Eso me da 0,2631 y eso quiere decir que hay una eficiencia del 26,31%. ¿Cómo podemos interpretar esos indicadores? Entonces, decimos que el ideal de esos indicadores es que se encuentren entre un 80% a un 95%. Si está por debajo del 100%, esos indicadores, por debajo del 100%, quiere decir que hay una subocupación. Y si están por encima del 100%, hay una sobreocupación. ¿Listo? Entonces, en este caso podemos ver que los dos indicadores están muy por debajo del 100 y muy por debajo del ideal, que es que estén en 80 al 95%. Quiere decir que hay una subocupación. Es decir, que tengo toda la infraestructura para poder procesar esa cantidad, esos 720.000 o esos 648.000, pero solo se está produciendo o se está procesando realmente 170.500. ¿Sí? El resto del tiempo puede ser que la planta o las máquinas se queden sin realizar ninguna labor. Vamos a mirar un Excel donde tengo acá el mismo enunciado del ejercicio, es el mismo ejercicio, solo que aquí están las formulitas ya programadas, pero pues acá está la solución. Entonces tenemos las tres máquinas, el estándar de los 10 litros por minuto, los 25 días al mes, 16 horas por día y la capacidad de diseño. Entonces recuerden que multiplicábamos todos estos factores. Máquinas estándar por 60, porque acuérdense que aquí estamos cambiando y dejando solo en función de horas. 25 días al mes por las 16 horas, eso me da 720.000. Acá está la formulita. La eficiencia del 90%, por lo tanto la capacidad efectiva me dio 648.000. Capacidad real, ya nos la había dado el ejercicio, 170.500 litros por mes. Y aquí tenemos los mismos porcentajes que acabamos de ver en la lámina. Utilización 24% y eficiencia del 26%. Como les decía, hay una subocupación, en este caso de la planta, no se está utilizando como realmente debería. Acá en este siguiente cuadro, tomé los mismos datos trabajando con una máquina. ¿Qué pasaría? Entonces aquí podemos ver que si trabajáramos con una sola máquina, con ese mismo estándar de 10 litros por minuto, con esos mismos 25 días al mes, las mismas 16 horas, la capacidad de diseño estaría en 240.000 litros por mes.
trabajando con la misma eficiencia del 90%, tendríamos una capacidad efectiva de 216.000 litros por mes. La capacidad real sigue siendo la misma porque eso no va a cambiar, 170.500. Fíjense en los porcentajes, tanto de utilización como de eficiencia. A pesar de que no están en el ideal, que es el 80 al 95%, son buenos porcentajes de utilización, un 71% y una eficiencia del 79%, lo cual nosotros podríamos decir que solamente con una máquina puedo hacer o puedo procesar lo que se está haciendo real. No necesito esas otras dos máquinas. Por eso tengo esas dos máquinas ahí de pronto sin hacer mucho o haciendo muy poco, pero no estoy sacándole el máximo provecho en ese caso a ese recurso importante. ¿Vale? Entonces aquí es donde está. Aquí ya puedo jugar y cambiar de pronto si quiero qué pasa si yo voy a trabajar no con una sino con dos máquinas, por ejemplo. Dos máquinas, miren que la utilización y la eficiencia cambia y no me sirve porque estaríamos hablando de una subutilización también, 36% y 39%. Entonces sería mejor seguir trabajando con una máquina. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo acá donde dice de la siguiente manera. El ingeniero de una planta de manufactura, mediante un estudio de tiempos y movimientos, fijó el estándar de producción de un producto en 720 unidades por hora, con una línea de 7 personas. Además, realizó un estudio en el que determinó que la eficiencia de la planta de producción es del 80%, argumentando que el 20% restante se está perdiendo por temas relacionados a rotación de personal, cambios de turnos, daños en los equipos, entre otros. El gerente de planta requiere saber cuántas unidades de ese producto se obtendrían en una semana de 6 días a razón de 8 horas de trabajo. Entonces, importante acá lo que están mencionando acerca de que la planta tiene una eficiencia del 80% y que el 20% restante se está perdiendo precisamente por esos temas de rotación de personal, que se dañan los equipos, de pronto no hay una adecuada, un plan de mantenimiento, en ese caso preventivo, correctivo, cambios de turno, entre otros. Entonces vamos a revisar cuál sería la solución en este caso. Para este ejemplo, tenemos entonces un estándar de producción de 720 unidades por hora, que es lo que nos dice el ejercicio, una eficiencia del 80%, se trabaja o se espera trabajar 6 días a la semana con 8 horas al día. Aquí, fíjense que no hay ningún problema porque tenemos las mismas unidades de tiempo. Entonces recuerden el famoso factor de homologación que les hablé anteriormente. Sí, todo debemos tenerlo en las mismas unidades. Entonces acá tenemos horas, tenemos días. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. En este caso, entonces, como nos está pidiendo las unidades que se pueden llegar a producir, tenemos que establecer la capacidad teórica y la capacidad efectiva. La capacidad teórica, entonces recordemos que son todos esos elementos que hacen parte de los datos que nos da el ejercicio. El estándar, que son las 720 unidades por hora, por las 8 horas al día, por 6 días a la semana. Aquí, pues, a diferencia del ejemplo anterior, no multiplicamos por 60 porque tenemos las mismas unidades de tiempo. ¿Listo? Eso me da 34.560 unidades. Es decir, esto es lo que en teoría está en capacidad de producir esa empresa. La capacidad efectiva. Entonces, la máxima tasa, en este caso de producción, que puede llegar a cumplir con los recursos que tiene. Esa capacidad efectiva, pues serían, en este caso, el estándar, que son las 720 unidades por hora,
por la eficiencia, que nos habla de que las máquinas tienen un 80% de eficiencia, por los 6 días a la semana, por las 8 horas al día. Palabras más, sería la misma capacidad teórica por el 80%. Eso me daría 27.648 unidades, que es el máximo que puede en este caso producir la empresa. No podemos tener la capacidad real en este caso porque pues el ejemplo no nos lo está estableciendo, ¿sí? No nos está diciendo cuál es la capacidad real y por esa razón tampoco podemos calcular los índices de utilización ni eficiencia, ¿sí? Entonces aquí solamente podríamos hallar las unidades que puede producir en función de la capacidad teórica y la capacidad efectiva. Entonces aquí en el Excel también tengo la misma solución a ese ejercicio. Entonces tengo el ejemplo 2, donde está el enunciado del ejercicio que les acabo de mencionar y simplemente acá tengo las formulitas programadas para este caso, donde en este caso solamente tengo la formulita pues para capacidad teórica, que ya sabemos que es el estándar, por los días de la semana, por las 8 horas, y eso es lo que me da 34.560, y la capacidad efectiva, que es básicamente esa capacidad teórica por el 80%, que es la eficiencia, ¿sí? Entonces, capacidad teórica por la eficiencia para hallar la capacidad de efectividad, ¿vale? Bueno, vamos a ver un último ejemplo. Este último ejemplo sí es un poquito más complejo porque tiene más productos y nos está hablando de 2 líneas de producción. Entonces dice de la siguiente manera: una planta manufacturera tiene 2 líneas de producción en las que se puede trabajar cualquiera de los siguientes productos. Entonces es importante, tiene 2 líneas de producción en las que se pueden trabajar cualquiera de los siguientes productos: A, B y C. Tenemos una cantidad semanal de cada uno de esos productos, un estándar de producción, es decir, de unidades que se producen por hora de cada uno de esos productos, cuántas personas se requieren en cada uno de esos productos, el tamaño del lote de cada uno de esos productos y un tiempo de alistamiento en horas, que ese tiempo de alistamiento va en función al tiempo que se requiere muchas veces de un cambio de máquina, un cambio de turno, un cambio de operario, un cambio de materia prima, de material. Entonces, para cada uno de esos productos hay una hora establecida. ¿Listo? El ingeniero desea saber si las 2 líneas son suficientes, si se trabajan en un turno de 8 horas o cuál sería la mejor estrategia. ¿Listo? Entonces lo que hay que mirar es si esas 2 líneas que están trabajando estos productos son suficientes o si se requiere ampliar las líneas. Entonces vamos a mirarlo más detenidamente. Recordemos nuevamente las unidades homologables o el factor de homologación, que en este caso se trabaja en función del tiempo, es decir, que vamos a establecerlo en horas. ¿Listo? Para este caso entonces tenemos los datos: producto A, producto B, producto C, cantidad semanal. Estos datos ya los teníamos del ejercicio, el estándar de producción, número de personas, el tamaño del lote, el tiempo de alistamiento. Hasta aquí teníamos los datos del ejercicio. En este caso es importante tener en cuenta que tenemos una cantidad semanal de producto y un tamaño de lote de ese producto, pero tenemos que saber cuántos lotes de ese producto van a salir de este tamaño. Entonces, ¿cómo calculamos el número de lotes? Pues teniendo en cuenta la cantidad semanal dividida en el tamaño del lote. Entonces, para el producto A, pues será 50.000 unidades, ¿cierto? Del producto dividido en las 1.000 unidades para obtener
un tamaño de 50 lotes del producto A. Para el producto B, 68.000 unidades semanales divididas en 1.200, que es el tamaño que va a tener cada lote. Eso me da 57 lotes del producto B. Y del producto C tenemos 122.000 unidades en lotes de 10.000 unidades. El tamaño del lote es de 10.000, para lo cual me da 12 lotes. Recuerden que aquí estamos estableciendo número de lotes. ¿Listo? Que lo tenemos precisamente aquí. Listo, seguimos entonces. ¿Qué más tenemos que calcular? En este caso tenemos que calcular el tiempo de alistamiento total. Aquí tenemos el tiempo de alistamiento en horas, ¿sí? Para cada producto, pero tenemos que calcularlo teniendo en cuenta el número de lotes, es decir, que aquí estas horas son por cada lote, pero tenemos que multiplicarlo por el número de lotes que tenemos de cada producto. Entonces el tiempo de alistamiento total será para el producto A 50 por 0.5 que demora el alistamiento del producto A. Eso me da 25 horas. Todo esto está en horas. Para el producto B, número de lotes 57 por 1 hora, pues serán 57 horas de alistamiento en total. Y para el producto C son 12 lotes por un tiempo de alistamiento de 1.25. Eso me da 15 horas en total. ¿Listo? Así calculamos el tiempo de alistamiento total. De acuerdo a ese número de lotes, nosotros tenemos que calcular el tiempo en horas de producción. Para el caso del producto A, vamos a tener la cantidad de productos, que son 50.000 unidades, dividida en el estándar de producción, porque me está diciendo que se producen 680 unidades por hora. Entonces, ¿cuánto tiempo en horas se va a gastar para producir esas unidades? Entonces, tenemos que serían 50.000 dividido en 680 unidades por hora. Eso me daría 73,5 horas. Para el producto B, 68.000 unidades dividido en 750 unidades por hora, eso me daría 90,7 horas. Y para el producto C serían 122.000 unidades dividido en 900 unidades por hora, eso me daría 135,6 horas de producción para el producto C. ¿Listo? Ya tengo en este caso el tiempo en horas de producción. Tengo que calcular el tiempo total para poder saber cuál es el tiempo que me voy a gastar, en este caso, para producir A, B y C. Entonces el total va a ser el tiempo en horas de producción, más el tiempo de alistamiento. ¿Por qué? Porque el tiempo de alistamiento también hay que contemplarlo como un tiempo que hace parte o se invierte también en el proceso. Entonces, en este caso, para el producto A serían 73,5 más 25 horas, sería un total de 98,5 horas. Para el producto B, 90,7 más 57 horas serían 147,7 horas. Y para el producto C, 135,6 horas más 15 horas de alistamiento serían 150,6 horas. En total, las horas requeridas para producir los 3 productos serían 396,8 horas. ¿Listo?
Entonces hasta acá todo está en función de ¿qué? De horas. Recuerden que aquí estamos trabajando un factor de homologación que está establecido en horas, tiempo. ¿Listo? Ahora sí vamos a mirar si esas dos líneas son suficientes. Entonces tenemos dos líneas, 6 días a la semana, 8 horas al día. Para establecer la capacidad de diseño, recuerden que multiplicamos 2 por 6 por 8. Eso me da 96, en este caso, horas, porque recuerden que todo lo estamos trabajando en horas. El ejercicio no me da eficiencia, entonces voy a trabajar una eficiencia del 85%, esa la estoy asumiendo yo, ¿sí? Para poder calcular lo demás. Por lo tanto, vamos a tener una capacidad efectiva en horas a la semana de 81,6 horas a la semana, es decir, 96 por el 85%. ¿Sí? Recordemos entonces en qué debe estar o en qué deben estar los factores. El ideal. 80 al 90, 95%. Si es menor, hablamos de una subocupación y si es mayor, hablamos de una sobreocupación. Entonces, estos dos valores son los que al final me dan, pero no con estas dos líneas. Ya les voy a mostrar en el Excel, porque con esas dos líneas los valores me dan diferentes. Vamos a ver el ejemplo 3. Entonces, acá tenemos todo lo que ya nosotros establecimos anteriormente, las unidades de producto, el estándar de producción, las personas, el tamaño del lote, el tiempo de alistamiento, y esto fue lo que calculamos anteriormente. Número de lotes, tiempo de alistamiento total, el tiempo en horas de producción y el tiempo total que al final nos dio 396,7. ¿Listo? Recordemos que lo que quiere saber el ingeniero es si las dos líneas son suficientes si se trabaja un turno de 8 horas o si no, cuál sería la mejor opción. Entonces, teniendo en cuenta dos líneas para 6 días a la semana, 8 horas al día, la capacidad de diseño, recordemos que este 96 salió de multiplicar 2 por 6 por 8. ¿Sí? Acá está también la formulita establecida. ¿Listo? 2 por 6 por 8. ¿Listo? Tenemos entonces 96 la capacidad de diseño. La eficiencia, recuerden que la estamos asumiendo porque el ejercicio no da un porcentaje de eficiencia. Por lo tanto, la efectividad es la multiplicación de estas dos, lo cual me da 81,6 horas. La utilización, recuerden entonces, capacidad real, la capacidad real sobre, en este caso, la capacidad teórica o la capacidad de diseño. Entonces recordemos, la capacidad real, en este caso, que nosotros tenemos establecida, sería las 396,7 horas, porque es lo que al final vamos a necesitar para elaborar los 3 productos, ¿cierto? Las horas requeridas. Entonces sería 396,7 dividido en la capacidad de diseño, que son 96 horas. Eso me da 4.13, pero como estoy hablando de porcentaje, lo multiplico por 100 y eso me da 413%. Y la eficiencia sería la capacidad real, que siguen siendo los 396,7, dividido en la capacidad efectiva, que es 81,6. Eso me da 4,86, pero como es un porcentaje, lo multiplicamos por 100 y eso me da 486, lo cual me indicaría que tanto la utilización como la eficiencia están siendo sobreocupadas, es decir, hay una sobreocupación en la planta. Estoy utilizándola más de lo que se requiere. Por lo tanto, dos líneas, como lo plantea el ingeniero,
no son suficientes para trabajarse en un turno de 8 horas para poder llegar a elaborar estos productos. ¿Sí? Estaríamos utilizando la planta 4 veces según esos porcentajes que nos están dando. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Revisar si hay que aumentar las líneas. En este caso vamos a trabajarlo con 3 líneas. Con 3 líneas siguen siendo altos los porcentajes, 275 y 324. Con 4 líneas siguen siendo altos. Una utilización de 207 y una eficiencia de 243. Podríamos aumentar las horas por día. Vamos a decir que aumentamos a 12. Sigue siendo alto, se pasa de 100%. Vamos a aumentarla a 24. Ya con 24, fíjense que la cosa cambia. La utilización y la eficiencia bajan a 69 y a 81. A pesar de que no están en el ideal, de pronto la eficiencia sí, pero la utilización no, sería un buen ejercicio trabajarla con 4 líneas, 24 horas al día, para obtener una utilización de la planta del 69% y una eficiencia del 81%. ¿Sí? Ahí no estaríamos hablando de una sobreocupación, ¿sí? Sino que estaríamos trabajando la planta en unas condiciones más reales, ¿cierto? Y no estaríamos sobrecargándola, sobreutilizándola, sobreocupándola, que es lo que estaba sucediendo, ¿sí? Esa sería, digamos, en este caso, la mejor estrategia para plantearle en este caso al ingeniero de producción. ¿Listo? Entonces, por eso, los porcentajes que están acá en la lámina son estos que al final me dan con 4 líneas, 24 horas al día, podría tener unos porcentajes de 69 de utilización y de eficiencia del 81%. ¿Listo? En este caso finalizamos la clase. Muchísimas gracias, muchachos. Quedo atenta a sus dudas y a sus inquietudes.